salvado, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, con tu llaga sanoso. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, con tu llaga sanoso. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertad. Soy santo, soy libre en Jesús, fue en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él la gloria y el poder, que ha tocado con su mano y recibido sanidad. Y yo soy sano, soy libre en Jesús, fue en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él la gloria y el poder, que ha tocado con su mano y recibido sanidad. Victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sanoso. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sanoso. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertad. Soy santo, soy libre en Jesús, fue en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él te la gloria y el poder, que ha tocado con su mano y recibido sanidad. Y yo soy santo, soy libre en Jesús, fue en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él te la gloria y el poder, que ha tocado con su mano y recibido Soy libre en Jesús, fue en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él se le gloria y el poder, me ha tocado con su mano y recibido sanidad. Y yo soy sano, soy libre en Jesús, fue en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él se le gloria y el poder, me ha tocado con su mano y recibido sanidad. ¿Cómo se encuentran, hermanos? Dios les bendiga. Hoy es miércoles 22 de abril. Estamos bien contentos de poder saludarles por este medio. Vamos a tener ahora nuestro estudio bíblico, pero antes déjeme volver a recordarle que estamos para servirle. Usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestra página web. Nuestra página web muy sencilla, www.elbuenpastorkatie.com, y ahí hay opciones muy sencillas. Ahí nos puede ver en vivo, también puede ver algunos de los videos que ya hemos hecho, y también una sección muy importante de recursos. Si usted no ha empezado a leer el libro de John Piper, Poema Publicaciones,
presentó un libro completamente gratis y lo puso en dos diferentes versiones de lectura y versión de audio para que usted lo pueda escuchar y para que sea más fácil para usted. Ambas versiones, la versión de lectura y la versión de audio, están disponibles para usted ahí en nuestro website. Así que solamente tiene que ir a nuestro website y en la página de enfrente usted va a poder ver ahí un enlace al libro de John Piper. Se llama Coronavirus y Cristo. ¿Y de qué se trata este libro? Bueno, es un estudio bíblico acerca de qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de toda esta situación. Es precioso, es un muy buen estudio, así que le animo en el Señor a que tome esa oportunidad. También tenemos ahí un devocional que se llama Una Semana con Jesús. Le animo también a que tome tiempo para estar también haciendo este devocional si es que no lo ha hecho, y vamos a estar poniendo más recursos para usted. Pero por ahora vamos a la palabra del Señor, no sin antes tener una palabra de oración. Vamos a orar juntos. Padre, te doy muchas gracias porque nos permites estar juntos a través de este medio. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder, Señor, acercarnos a tu palabra. Gracias por tu preciosa palabra, gracias por el Evangelio de Juan, que siempre nos habla y siempre, Padre Celestial, nos muestra más de Jesucristo. Te doy muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos este tiempo en tus manos. Amén, amén y amén. Si usted nos ha acompañado en nuestro estudio del Evangelio de Juan, sabe ya que el propósito de Juan al escribir su Evangelio es probarnos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una vez más, vamos al verso clave del Evangelio de Juan. Está en el capítulo 20. No lo tenemos en la pantalla, pero yo estoy seguro que usted ya conoce esto. Si ya ha estado con nosotros en otros estudios, sabe exactamente a qué verso me estoy refiriendo. De hecho, son dos versos en el capítulo 20. Dice la Escritura, Juan 20:30, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, o sea, el Evangelio de Juan, y podemos también hablar de todas las Escrituras. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces el Evangelio de Juan se escribió con este propósito de probar que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque ese conocimiento trae vida eterna, y eso es algo increíble, algo precioso. Y estamos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y vamos a empezar a leer en el verso 16. La palabra de Dios dice así, verso 16, y vamos a leer verso 16 en adelante. Voy a esperar a que usted lo tenga en su Biblia, y mientras usted lo busca en su Biblia, déjeme compartir un poco acerca de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada veíamos el milagro de Cristo alimentando a miles de personas, 5,000 varones más hombres y niños. Y después de esto el Señor se retira a orar. Y este es el contexto de la historia que empezamos a leer en el verso 16. Recuerden, cuando terminó el milagro de los 5,000, la alimentación de los 5,000 como le conocemos, los discípulos, por orden de Jesús, levantaron 12 cestas llenas de comida. O sea, de los pocos panes y los pececillos que fueron multiplicados para alimentar a miles, todavía sobraron 12 cestas, como prueba a los discípulos del poder increíble de Jesucristo. Entonces tenemos a los discípulos terminando el día con 12 cestas de comida sobrantes del milagro que Dios había hecho, como una prueba
irrefutable de la divinidad de Cristo como una prueba de que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces sucede esto, verso 16 dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Quiero que se fijen los detalles. Al anochecer, o sea, está apenas cayendo la noche, verso 17, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Verso 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y vamos a verso 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Cuando se nos dice en la escritura que habían remado entre 25 a 30 estadios, esto no es realmente una gran distancia. Se nos está hablando de alrededor de unas 3 millas, unas 3 millas y medio, más o menos. Ahora, para ver más detalles acerca de esta historia, tenemos que ir al Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, busquen tu Biblia, Mateo capítulo 14, encontramos más detalles acerca de esta historia. Mateo capítulo 14, y vamos a empezar a leer en el verso 24. Dice, y ya la barca, verso 24, dice, estaba en medio del mar, azotada por las olas. Es exactamente la misma historia. Dice, azotada por las olas porque el viento era contrario. Y luego aquí hay un detalle muy importante. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos sobre el mar. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner todos los datos que tenemos, los vamos a poner juntos. Juan nos dice que los discípulos entraron a la barca al anochecer. Y también se nos dice que solamente pudieron remar, pudieron avanzar unas 3 millas. Dice la escritura que iban a Capernaum, entonces realmente la distancia era alrededor de unas 10 millas para llegar a Capernaum. Y de esas 10 millas solo habían podido avanzar 3 y media a lo más. Lo más increíble es que el mar de Galilea, que también se le llama el lago de Genezaret, se podía cruzar solamente en 2 horas. 2 horas era todo lo que tomaba para cruzarlo. Mas sin embargo, cuando vamos a Mateo, se nos dice que Cristo viene caminando a ellos sobre el agua y dice que es la cuarta vigilia de la noche. ¿A qué se refiere? Los judíos dividían la noche en 4 vigilias. La primera vigilia era de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Después de las 9 de la noche a las 12 de la noche, la segunda vigilia. Y después tenemos la tercera vigilia de las 12 a las 3 de la mañana. Y luego la cuarta vigilia de las 3 a las 6 de la mañana. Cuando Mateo nos dice que Jesús llegó a ellos en la cuarta vigilia, nos está diciendo que era entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Puedes imaginarte eso? Ellos empezaron a remar, ellos entraron a la barca en el anochecer, o sea, básicamente durante la primera vigilia, entre las 6 y las 9 de la noche. Y era ya la cuarta vigilia y solamente habían podido avanzar 3 millas. Ahora, Mateo también nos dice algo importante. Dice, el viento les era contrario. Qué tremenda noche habían pasado los discípulos. Y sí, ahí junto con ellos, posiblemente ahí en el barco, estaban las 12 cestas de pan y de pescado, sobras del milagro de la alimentación de los 5,000. Y ahí en medio de la tormenta, Cristo viene caminando sobre el mar. La barca está siendo azotada. La barca está realmente meciéndose para todos lados y Cristo viene caminando
sobre el mar. La palabra andar significa andar con propósito o ir hacia cierto lugar para algo específico. Cristo está andando sobre el mar, pero más bien lo que la escritura quiere decir es que viene hacia sus discípulos caminando sobre el mar. Aquí hay una gran enseñanza. En la historia se nos enseña que Cristo está sobre cualquier tormenta. Al menos que Él lo permita, no hay tormenta que puede afectar a nuestro Señor. No hay tormenta que puede ser tan grande, tan grande, tan grande que hubiera podido impedir que Cristo llegara a sus discípulos. Y eso es algo precioso, hermano. No hay tormenta que sea lo suficientemente grande que impida a Jesús venir y estar contigo. No hay tormenta que te pueda apartar de su amor. Eso lo prometió el Señor desde el Antiguo Testamento una y otra vez. Por ejemplo, en el libro de Isaías dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ahora, los discípulos, cuando vieron a Jesús, tuvieron miedo. Pero no nos apresuremos a juzgar a los discípulos. ¿Quién de nosotros hubiéramos visto a un hombre caminando sobre el agua y simplemente hubiéramos dicho con toda naturalidad: oh, mira, ahí viene Jesús? Yo creo que ninguno de nosotros. Es algo tan fuera de lo normal, tan fuera de la naturaleza, algo tan sobrenatural, que obviamente causó ansiedad en su corazón. De hecho, ellos ya están llenos de temor por la tormenta que les está azotando, y en medio de la tormenta ven a alguien caminando sobre el mar. Por supuesto que les iba a traer temor. Y también, mientras tus ojos y tu corazón están centrados en la tormenta, cuando tus ojos solamente ven la tormenta, cuando estás concentrado en tus propios esfuerzos, vas a llenarte de temor y no vas a poder ver lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Pero lo importante aquí no es cómo se sintieron cuando no sabían ni siquiera quién era quien venía. Lo importante es qué es lo que ellos hicieron cuando escucharon la voz de Jesús. Lo importante es saber qué pasó cuando ellos escucharon la voz de Jesús. Juan capítulo 6, verso 20, nos dice que Jesús llegó con ellos y les dijo estas palabras. Ve el capítulo 6, verso 20 de Juan. Dice: mas él les dijo: yo soy, no temáis. Aquí está la voz del Señor calmando a sus discípulos. Cuando pensaban que era un fantasma, estaban llenos de temor. Pero ahora Jesús ha hablado. ¿Qué van a hacer? Ahora ya saben que no es un fantasma. Ya saben que no es una aparición. Es Jesús. Han escuchado su voz. Y porque han escuchado su voz, ahora tienen una decisión: seguir temiendo o confiar en el Señor. ¿Qué haces tú cuando Jesús habla a tu vida? En medio de la tormenta, en medio de cualquier tormenta que tú vayas a pasar o estás pasando, ¿cómo vas a responder? ¿Qué es lo que vas a hacer cuando estés seguro que el Señor está hablando a tu vida? ¿Vas a seguir en tus temores o vas a decidir confiar? ¿Recuerdas cómo respondió Pedro? Ahora, esta parte de la historia no está en el Evangelio de Juan. Para poder ver esta parte de la historia, tenemos que regresar
a Mateo capítulo 14. Vamos a Mateo capítulo 14, donde vamos a ver la parte de la historia donde Pedro responde a Jesús. Entonces ahí está el Señor Jesús caminando sobre el mar y Pedro responde de esta manera. Verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Qué increíble, ¿no creen? Y esta es la respuesta de Jesús a Pedro, verso 29. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Pedro, hermanos, decide caminar completamente dependiendo de Cristo. Los discípulos, antes de escuchar la voz de Jesús, pensaban que Jesús era un fantasma y estaban llenos de miedo. Pero después de que Jesús les asegura que era Él, después de que escucharon su voz, a Pedro se le ocurre que es más seguro estar con Cristo en medio de la tormenta que estar en el barco. Qué cosa más increíble. Y dice: Señor, si realmente eres tú, déjame ir a ti. Pedro decide dejar todo lo que le daba seguridad y decide caminar en fe. Así que aquí tenemos lecciones increíbles acerca de caminar en fe. Si vas a decidir caminar en fe y confiar completamente en Jesús en medio de una tormenta, asegúrate que nunca dejas de mirar a Cristo. Nunca lo dejes de mirar. Porque si tú dejas de poner tus ojos en Cristo, tal vez tu fe se va a quebrantar. ¿Cómo aplicas eso en tu vida? En tu vida diaria, en lo que estás pasando ahorita. ¿Cómo se mira? ¿Cómo se ve? ¿Qué significa para ti siempre poner tu mirada en Cristo? Para cada uno de nosotros va a ser algo diferente. Pero tal vez hay algo en tu vida en lo cual realmente necesitas poner la mirada en Cristo y no en otra cosa ni en los demás. Segunda lección: si Cristo dice ven, obedece. Si Cristo te llama a hacer algo, obedece. No importa que no tenga sentido. No importa que veas las olas rugir. Si Cristo te dice ven, ven. Ahora, en este momento de tu vida, ¿en qué áreas necesitas obedecer más? ¿En qué partes de tu vida espiritual, de tu rutina diaria, necesitas ser más obediente? Porque eso implica caminar en fe. Ahora, número 3. La fe, hermanos, en la práctica, en la vida diaria, es un paso a la vez. Así como Pedro salió de la barca y caminaba sobre el mar, un paso a la vez. ¿Estás caminando en fe? ¿O te estás agarrando con uñas y dientes a la orilla del barco? Pedro caminó en fe, pero era un paso a la vez. Hermano,
la siguiente cosa. Si vas a caminar en fe, te aseguro que vas a aprender cosas maravillosas acerca del Señor. Pedro decidió bajarse del barco, decidió obedecer al Señor cuando le decía ven. Y Pedro encontró la maravilla de que efectivamente Cristo tenía el poder de sostenerlo sobre la tormenta. En tu caminar de fe, hasta este momento, ¿qué has aprendido del Señor? Caminando en fe, ¿qué es lo que el Señor te ha mostrado de Él? Otra enseñanza que quiero que no olvidemos es que la experiencia de Pedro nos enseña que el temor nos puede hundir. El temor nos hunde. Cuando puso Pedro sus ojos en Cristo, Pedro caminaba sobre el mar. Cuando miró la tormenta, él se empezó a hundir. Pero aquí está la lección preciosa al final de estas lecciones que hemos compartido. Cristo no nos va a dejar hundirnos, porque somos sus hijos. La gloria sea para el Señor. Después de hundirse Pedro, después de estar hundiéndose en el agua, Pedro caminó una vez más sobre el mar. Eso es algo hermoso. Pedro estaba caminando hacia Jesús, poniendo sus ojos en Él. Vio alrededor y se empezó a hundir. Pero después regresó al barco caminando otra vez sobre el mar. ¿Y sabes por qué pudo hacerlo? Tú sabes. Porque cuando iba de regreso, iba de la mano de Jesús. Y no se soltó de la mano de Jesús. No solamente no apartes tu mirada de Jesús, sino que no te sueltes de Él. No importa que tan fuerte rujan las olas, no te sueltes de Jesucristo. Dios nos llama a caminar donde Él solo nos puede sostener. Quiero repetir eso una vez más. Dios te está llamando a caminar en un lugar, en lugares donde solamente Él te puede sostener. ¿Cuál es ese lugar para ti? ¿Cuál es esa experiencia para ti? En medio de las circunstancias que estamos viviendo, el Señor te llama a vivir en fe. El poderoso Jesucristo mostró a sus discípulos en aquella noche que Él tenía poder para estar sobre la tormenta. Y nos dice la Escritura que en cuanto entraron al barco, la tormenta cesó. Porque ese es el poder de Cristo. Y ese es el Cristo que te ama y que te sostiene y que ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que podemos caminar seguros de la mano de Él. Y si tú no le conoces, ¿por qué no te entregas a Él? ¿Por qué no te entregas a Él? Te animamos a dar ese primer paso de fe. Ese primer paso de fe que es el más importante. Darle tu vida a Jesús. Durante todo este tiempo de esta pandemia que hemos vivido, ha sido nuestro compromiso que vamos a terminar cada uno de estos estudios invitando a la gente a venir a Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque lo necesitas. ¿Y cómo sabemos que lo necesitas? Porque nosotros lo necesitamos. Nadie aquí en esta iglesia, ningún cristiano, es mejor que nadie. Solamente somos hambrientos diciéndole a otros hambrientos dónde hemos encontrado el pan. La siguiente semana vamos a hablar de Jesús, pan de vida. Cristo quiere saciar tu hambre. Cristo quiere saciar tu sed. Necesitas venir a Jesús. Así que no lo pienses más. Entrégale tu vida a Cristo.
Solamente tienes que reconocer que eres pecador, que necesitas el perdón de Dios. Y tienes que aceptar que Cristo fue quien pagó en la cruz del Calvario el precio por tu pecado y mi pecado. Y entregarle tu vida y decirle: Señor, yo reconozco delante de ti que tú eres el Salvador. Yo te quiero seguir como el Señor de mi vida. ¿Te gustaría hacer eso hoy? ¿Por qué no oras conmigo? Padre Celestial, yo te doy tantas gracias por lo que hiciste por mí. En esta hora reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que Jesús es el Salvador que murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Y en esta hora quiero reconocerle como Salvador y Señor de mi vida. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, felicidades. Has hecho la mejor decisión de tu vida. Busca del Señor, busca crecer en Él. Si tú hiciste esto de todo corazón, te aseguro que el Señor tomó muy en serio lo que tú acabas de hacer. Vas a empezar a ver cambios en tu vida, cambios que no vas a poder explicar. ¿Sabes por qué? Porque eres ahora una nueva criatura en Cristo. Que la gloria y la honra sea para el Señor. Agradecemos mucho esta oportunidad y el tiempo que usted ha tomado para seguir adelante con este estudio de la Escritura. Gracias al Señor por esta oportunidad. Y suplicamos al Señor que pronto nos deje ya estar de regreso aquí en la iglesia. Pero mientras eso sucede, vamos a seguir adelante estudiando la palabra del Señor por este medio. Le animo, hermano, le animo, hermana, a escudriñar la Escritura en casa. Le animo a alimentarse, le animo a buscar en nuestro website. Tenemos algunos materiales, vamos a tener más materiales ahí. Tenemos videos de los estudios pasados que hemos tenido. Todo para que usted pueda seguir creciendo en su vida espiritual. Si usted necesita algo, necesita oración, algo en que su servidor le pueda ayudar, estamos para servirles. Es un gozo enorme haber compartido con ustedes esta tarde. Que tengan un excelente resto de la tarde y que el Señor les bendiga. Dios les bendiga.